Buenas tardes. Yo quería... Han hablado ustedes sobre la crisis, sobre las causas de la crisis que tenemos ahora. A mí creo que se han dejado una muy importante. Hay crisis de valores, es evidente, pero los valores de los que nos mandan, que son los partidos políticos, creo que son los principales que tienen una crisis importante. Por ejemplo, no hay listas abiertas, ni creo que va a haber nunca. No hay penalización a los políticos malos. Cuando un político hace algo mal, en una empresa, por ejemplo, hace algo mal, le echan de la empresa o incluso le pueden meter a la cárcel si hace alguna cosa mal. Aquí no, aquí se me ha confundido, no he visto la crisis, no he visto no sé qué, y no pasa nada, solo no le votan en esta elección, la siguiente le votarán. Vale. Hay que suprimir, me parece, los derechos de pernada. Eso es decir, no, como yo soy político, no me pueden juzgar ahora, porque tendrá que hacer un tribunal diferente y tendrá que esperar más tarde. Para entonces habrá habido una prescripción de los delitos y no pasará nada. Entonces, por ejemplo, hay jubilación a los políticos, creo que son 8 años o algo así, ya tienen jubilación para siempre, porque estén 8 años de políticos. No hay, o sea, quiere decir, creo que somos líderes en corrupción política en Europa. O sea, no sé, entonces, el señor Cuerda nos ha dicho que un amigo de él, de Zaragoza, que decía que tenía miedo a los apolíticos. Yo tengo miedo a los políticos. Nada más. No sé si es pregunta o es reflexión. Sí, no sé si es una pregunta, no sé. Bueno, vamos a ver, yo comparto lo que usted indica. Lo que pasa es que al hablar de los políticos y de los apolíticos, lo que pasa es que hemos degradado de alguna manera el concepto de la política y de los políticos, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, seguimos pensando que los políticos son los que mandan. Y esos son políticos, pero también somos políticos todos, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad política. Esto es muy fácil de decir, pero probablemente muy difícil de llevar adelante, no tengo ninguna duda, ¿no? Y cuando hablábamos de crisis, pues también comparto su punto de vista. Probablemente hablamos, y todos compartimos la crisis de valores, pero probablemente hay una crisis de valores precisamente en los que tienen el poder político, a los que llamamos políticos, a eso que llamamos clase política. Probablemente en gran medida hay una gran crisis de valores en ellos, ¿no? A lo peor, lo que está ocurriendo es que la democracia, que es el poder del pueblo, el poder de todos los ciudadanos, se ha ido transformando en lo que se llama también la partitocracia. Es decir, que el poder político ya no está en manos de los ciudadanos, sino que está en manos de los partidos políticos. Es decir, de grupos de personas, de pequeños grupos de ciudadanos, que son los que deciden qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que vivir. Pero lo que está claro es que hoy eso que llamamos clase política y que por eso de alguna manera, de forma extensiva, lo ampliamos a todos, pues no es precisamente ejemplar. La corrupción de la clase política que apuntabas, pues evidentemente la tenemos ahí, ¿verdad? Y todos esos personajes de cuyos nombres pues todos nos acordamos permanentemente, casi todos empiezan por B, ¿verdad? Bueno, pues todas estas cosas no son más que... Bueno, y todo eso, ¿cómo se ampara además dentro de sus grupos políticos, ¿verdad? De esos actores de la vida pública que yo decía, ¿no? Que eran los partidos políticos y que al final pues los partidos se han convertido pues en una especie de guetos donde ellos efectivamente deciden cómo tenemos que vivir todos, efectivamente. Las listas abiertas, claro, evidentemente, las listas abiertas y muchísimas más cosas que tendríamos que corregir, ¿no? Pero, por supuesto, que mientras los ciudadanos efectivamente pues establezcamos con nuestro voto nuestra acción política individual, sea votar a determinados partidos que efectivamente mantienen esos criterios, pues será difícil que nos podamos quejar, que tengamos derecho a quejarnos, ¿no? Porque los responsables somos nosotros. Lo que tenemos que hacer es, y precisamente nuestra acción política esencial, que está el voto, es decir, a estos no vamos a votarles. Y no me refiero a ningún partido en concreto, sino a aquellos que naturalmente están poniendo de manifiesto en estos momentos pues que no son capaces de dirigir pues nuestras comunidades políticas, las que sean, ¿verdad?, de dirigirlas precisamente hacia eso,
hacia el bienestar, hacia la cohesión social, hacia la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en este sentido, ciertamente necesitamos que nuestra democracia, que nuestra vida política, bueno, pues se regenere y se regenere profundamente, profundamente. Y ahí es donde nosotros también tenemos algo que decir. No podemos sencillamente quedarnos callados. Pues bueno, encogernos de hombros, ¿no? A lo mejor teníamos que hacer lo que yo recordaba, aquello que nos decía Stefan Hessel, indignaos, ¿no? Es decir, ante eso no podemos quedarnos cruzados de brazos, tenemos que indignarnos, pero a continuación actuar también, porque si no, ciertamente, pues no adelantaremos nada más que coger un cabreo, pero que, bueno, se nos pasará y todo seguirá igual, pues para uso y disfrute, pues de quienes están allí aprovechándose de las circunstancias, ¿no? Bueno, yo a la mesa. Ha dicho el alcalde Cuerda que una de las dimensiones de la política son los actores. Y en la lista que ha dado, los primeros, los ciudadanos, esencialmente. Pero desde mi punto de vista, y al amparo de esta crisis, se ha atemorizado a la ciudadanía. Está atemorizada. Y se acepta mayoritariamente que los logros sociales son reversibles. Y a mí esto me parece terrible. A mí esto me parece terrible porque hay una mayoría de la sociedad que está aceptando que los logros sociales son reversibles y vamos hacia atrás. Y el estado social o el estado de bienestar o el bienestar incluso en una ciudad que se había conseguido está dando marcha atrás, pero a pasos agigantados. Lo estamos viendo. Entonces, Faustino había dicho y ha hecho referencia a la barbaridad de la financiación, porque recursos hay, de la financiación que se ha dado a los bancos y que luego encima venden a los estados, y en España está pasando eso, con un porcentaje del interés muy superior al que están consiguiendo ellos de los fondos europeos. Si eso lo tuviese el Estado, esa diferencia que tiene que pagar y el que se beneficia es el banco o los bancos, con esos recursos desde luego se podría dar satisfacción a las necesidades sociales y respuesta a los derechos de la ciudadanía y sobre todo de aquellas personas que tienen una situación mucho más precaria. Entonces yo me pregunto, estamos atemorizados, decía ahora el alcalde Cuerda, indignados, pero indignados también muchos. Pero hay que hacer algo. ¿No se puede hacer algo para corregir estas barbaridades? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo creo que sí, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Comentaba antes, citando a Vicens Navarro, que hay alternativas. O sea, hasta ahora la única receta que nos han dado es el recorte del gasto social. Él, bueno, planteaba, entre otras cuestiones, dos. Una que era o sea, si tú tienes poco dinero para dedicar a unos gastos, cabe dos posibilidades: que gastes menos o que ingreses más. Hasta ahora la receta es que gastemos menos y que recortemos además en gasto social. Cabe otra opción, que es que ingresemos más. Y eso se hace a través de una política fiscal progresiva, pero no una política fiscal como la que se está haciendo, en la que siempre pagan los mismos. Y entonces esa política fiscal progresiva se puede dar. Os voy a dar algunos datos que el propio Vicens Navarro daba, y no es para que os enfadéis. Casi simultáneamente a la congelación de las pensiones, se hizo esa congelación, se dijo que no se podía subir las pensiones y era necesario ahorrar. Y el ahorro que supuso esa congelación era 1.200 millones de euros. Coetáneamente se eliminó el impuesto sobre el patrimonio. Se decía que ese impuesto del patrimonio era poco recaudador y que en realidad era más un chivato de la capacidad de las personas para poder controlar en otros impuestos, como pueda ser el de la renta y demás. Como bien sabéis, ese impuesto del patrimonio, la mayoría de las personas que lo que tenían como patrimonio era su propio piso, estaban exentos. Luego, quienes pagaban ese impuesto eran
ya las personas con mucho o muchísimo patrimonio. Bueno, esa eliminación del impuesto de patrimonio supuso una merma de recaudación de 2.100 millones. Entonces, ¿se puede hacer más? Pues sí, se podía no haber congelado las pensiones y que aquellos que tengan mucho patrimonio hubieran pagado el impuesto. La decisión de los poderes públicos fue esa. Se redujo el impuesto de sucesiones y esa reducción supuso la pérdida de ingresos de 2.500 millones. Se decidió bajar los impuestos a los que ganaban más de 120.000 euros y eso supuso 2.500 menos de ingresos. Bueno, luego, todos esos ingresos que no ha recibido el Estado porque ha decidido no recibirlos, pues si no ingresas y tienes que no gastar, pues lo haces recortando gasto social. Recortes en sanidad, 6.000 millones. Bajada de impuestos a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año supuso 5.300 millones. Con que no se hubiera hecho esa bajada de impuestos a las grandes empresas que ganan más de 150 millones de euros, se hubiera podido cubrir esos recortes de sanidad. Bueno, ¿se pueden hacer más cosas? Sí. Fraude fiscal de las grandes empresas, 44.000 millones. 44.000 millones. Bueno, pues esas cosas, sí, pues se puede corregir el gasto social. Pues sí, si se hiciera una política progresiva fiscal y si se persiguiera el fraude fiscal. ¿Qué sucede? Que bueno, ahora la última receta va a ser que dentro de no sé cuánto tiempo nos van a volver a bajar los impuestos. Pero ¿cuál ha sido la política fiscal? No ha sido regresiva, es impuestos indirectos que los pagamos todos. Y luego impuestos a la renta de trabajo a quienes tenemos un salario y pagamos nuestro IRPF, no el impuesto de sociedades, no a la renta de capital. Otros datos. Hace poco un artículo de Daniel Montero. Un Real Decreto de 2008 consideró exento de pago de impuestos la compra de bonos del Tesoro y otros productos financieros desde paraísos fiscales. Y en el 2011 cualquiera podía comprar deuda pública española desde paraísos fiscales con garantía de secreto bancario. Las llamadas SICAP, que son en las que se agrupan las grandes fortunas del país, tributan en beneficios en acciones al 1%. Hace poco uno de los grandes magnates americanos hizo una declaración diciendo que consideraría razonable tener un tipo impositivo como al menos el de las limpiadoras de su empresa. En 2011 hubo una amnistía fiscal en la que se permitía a cualquier defraudador repatriar su dinero a España con una simple multa de un 10%. Y además no tuvo ninguna eficacia porque nadie la ejerció. Os decía antes que hay 175.000 millones de euros de ciudadanos españoles en paraísos fiscales. Bueno, pues se puede hacer una política fiscal progresiva, que quiere decir que paguen más los que más tienen, y se puede hacer una persecución del fraude fiscal. Nada de esto se está haciendo. Nos decía Paco que, porque también, y si luego hablamos del tema de la inmigración, aquí los que no son bien recibidos son los inmigrantes pobres, pero aquel que tenga 500.000 euros para comprar una casa, bueno, que son fundamentalmente los mafiosos rusos que se van a instalar en la Costa del Sol y en la costa catalana, son bien recibidos y estos además van a recibir la nacionalidad. Entonces, creo que sí que se pueden hacer más cosas. Pues es realmente afrontar que dentro de estos valores de los que hablábamos del Estado social, uno de ellos fue una fuerte política fiscal progresiva que se basa simplemente en eso. Aquí no se está haciendo eso. Aquí estamos pagando solo a aquellos que tenemos un trabajo y a través del impuesto sobre la renta. Y yo creo que se están viendo cosas como las mareas blancas de Madrid o movimientos que, por cierto, tuvieron su anticipación en el 15M, que desde abajo están surgiendo, lo que pasa es que son minoritarios, ¿no? Están surgiendo esos movimientos en contra para mover algo que con el tiempo van a ir a más. A mí, bueno, es una sensación, sin más. No tengo ningún dato que corrobore que aquí va a haber mareas cuando muevan el Hospital de Santiago o yo qué sé, no sé, ese tipo. Estos días se está produciendo con el asunto de las bicicletas, que bueno, no deja de ser, no tiene nada que ver con la crisis, pero
pero hay gente que le está enfadando el tema de las prohibiciones, ¿no? Tú prohíbes algo, pasar por la zona peatonal de 11 a 1 y hay gente que se siente mal. Bien, había 8.000 firmas ya y eso es el miedo ese que dicen que tiene la gente. También los políticos que tienen capacidad de gobierno lo tienen, porque si 8.000 firmas o 5.000 manifestantes en un momento determinado te la montan, tú vas a cambiar, como pasó en Gamonal, ¿no? O sea, quiere decir que esa perspectiva de que la ciudadanía se puede organizar o puede hacer cosas, eso también está ahí como una capacidad para hacer cosas, ¿no? Y para cambiar un poco la situación. Bien. Buenas tardes. Un poco al hilo de lo que ha dicho ahora Góngora. Voy a ser muy simple, pero vamos a los hechos. En el Gamonal, por ejemplo, no nos enteramos de que existía hasta, como dijo un periodista el otro día en un artículo en un periódico de Vitoria, dijo, hasta que no haya hostias no te enteras. Y así fue. Nos enteramos de lo que llevaban ya año y medio ya con líos con el alcalde, que costaba 7 millones la obra y que decían que tenían que usarse pues, recortes ante la crisis y demás. Y que no era el momento para eso. Bien, si eso lo trasladamos a Vitoria, pues tenemos, no un Gamonal, tenemos bastantes más. Y voy un poco a Paco Góngora, ¿no? ¿Qué hemos dicho, por ejemplo, de la avenida? 9 millones. ¿Qué hemos dicho de la fachada de la avenida de Europa? Nada. ¿Qué hemos dicho de los 30 millones de euros que nos gastamos en el Buesa Arena para una ampliación del polideportivo? 30 millones suponen el 10% del presupuesto actual del ayuntamiento. ¿Qué decimos cada año cuando nos llevan 3 millones de euros a un equipo, a un grupo privado profesional deportivo? No voy a decir nombres, pero todos sabemos. No decimos nada, pero no nosotros, no la calle, sino tampoco la prensa. Yo no he visto ningún debate. Y fíjate la tela que supone esto, nos la están colando todas. Y solamente actuamos, o se actúa, cuando realmente, acabas de decir tú, cuando se agrupa, pero yo tampoco creo en el 15M, paz y amor. Yo, hasta que, tú lo has dicho, a Gamonal, hasta que no ha habido, como ha dicho el periodista no hacemos nada. Tampoco hay que usar la violencia, pero es que parece que los políticos tampoco hacen nada si no ven. Claro, luego, ¿qué pasa? Que como también has dicho tú, son 8.000 que han firmado los de las bicicletas, son 8.000 socios del equipo de baloncesto o de fútbol, y son muchos votos y juegan con eso. Y nos las están colando todas. Porque que hablemos de recortes y hablemos de más cosas y no digamos nada cuando pasa todo esto, pues es que a mí ya me da un poco de pena. Y voy a la prensa directamente también. Bueno, vale. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos buenamente. Entiendo que no cumplimos todo lo que la gente nos exige, hay mucha gente que viene enfadada al periódico y nos cuenta un problema personal, un problema colectivo. Nosotros tratamos de que eso tenga un artículo, tenga un reportaje, pero bueno, no tenemos la varita mágica para resolver los problemas. Solamente, ya digo, hacemos de eco, ¿no? El tema del Buesa y el tema de la avenida, a veces son muchos intereses cruzados que es muy difícil de... No sé, ¿por qué los vecinos más afectados, digamos, los de la avenida, no han hecho un segundo Gamonal, evidentemente? Igual porque no lo ven tan mal, ¿no? No quiero decir que luego hay que analizar cada obra, cada proyecto, las consecuencias que tiene y a quién afecta, en vez de, no sé, me parece a mí que... Mire, yo quería, bueno, no sabía si hablar, pero bueno, ya al final, atendiendo a lo que decía el señor Cuerda, que estoy completamente de acuerdo con él, pero que
o sea, habla del individuo que es la base de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? De la sociedad ciudadana. Yo creo que los ciudadanos estamos anestesiados, pero totalmente anestesiados. Entonces, pues es normal que pasen todas estas cosas porque no nos movilizamos para nada. Toda esta marea blanca, lo que ha pasado en Gamonal, etcétera, que dicen que tiene su origen en el 15M, pues yo recuerdo que en el 15M, yo estuve ahí a la Virgen Blanca durante 15 o 20 días, todos los días con un grupo de gente joven que a mí no me afectaba, ni afortunadamente a mis hijos y a mi familia directa tampoco, pero yo veía lo que estaba pasando y que ahí nos teníamos que movilizar todos. Bueno, pues en la Virgen Blanca estábamos pues 50, 100 personas, no más. Y mientras tanto, como hacía unas tardes estupendas, pues la gente estaba en las cafeterías, en las terrazas de las cafeterías, cómodamente sentadas, pensando que a ellos no les afectaba. Entonces, ahí tenemos muchísima culpa nosotros. Vamos, eso lo digo como reflexión. Entonces, en lo que dice Gesell de indignaos, y actuar. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos tenemos que movilizar mucho más, aunque no nos afecte directamente, por no solidaridad, sino porque es para el bien común, es luchar por un futuro que lo tenemos ahí ya. Y luego también, efectivamente, que luego llegan las votaciones y salen los partidos mayoritarios de siempre, que sabemos que no van a cambiar absolutamente nada. Y luego la clase política, quizá nos falten también dirigentes buenos, y es que los políticos buenos, y todos conocemos, pues hartos de los trapicheos y de la suciedad de este mundo, lo dejan. Entonces no hay líderes que tengan carisma, que tengan ética y que tengan esos valores, que es hacia donde deberíamos de mirar, ¿no? Si me lo permites, yo comparto contigo el tema de la anestesia. Creo que efectivamente hay una gran dosis de anestesia que se inculca constante y permanentemente a los ciudadanos. Y la verdad es que hasta ahora está dando buen resultado para los que lo promueven, ¿verdad? Yo creo que no es descubrir nada, pues el hecho de que, por ejemplo, determinados programas de televisión pues constituyen una especie de atontamiento o estupidización general de la población, ¿verdad? Programas como el Sálvame y como cosas de esas, ¿no? Donde, según los datos, millones de personas están viendo aquello, y aquellos son los referentes, esos líderes que tú apuntabas que escasean, pues ahí los tienes, el Kiko no sé qué, la otra no sé cuántos. Estos son los grandes líderes que están ahí, donde todos los días millones de personas están sentados delante del televisor, ¿no? Extasiados, ¿no? Claro, luego, por otra parte, pues tienes efectivamente otra forma de, bueno, pues como la cita que yo hacía antes Eduardo Galeano, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente los grandes espectáculos deportivos, ¿no? Bueno, que ahí están, ¿no? Y algo verdaderamente asombroso, ¿no? La gente, cuando yo veía, cuando hace, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, ¿no? Pues creo que fue el Atleti que jugaba me parece que era en Budapest o una cosa así, bueno, y cuántos, cientos y cientos de personas que se iban allí a ver jugar a su equipo, ¿verdad? Luego algunos que indudablemente no debían estar muy al tanto, confundían Budapest con Bucarest y debían ir a otro sitio distinto, pero bueno, eso ya son matices, ¿verdad? Bueno, entonces creo que efectivamente eso es, pero algo tan viejo como la humanidad, ¿no? Lo del pan y circo romano, lo que pasa es que ahora en este momento hay mucho circo y poco pan, pero vamos, pero lo demás efectivamente ahí está, ¿no? Y que, bueno, pues que falta liderazgo, pues creo que todos lo apreciamos, ¿verdad? Nos gustaría que efectivamente las personas a las que elegimos para que dirijan pues nuestras comunidades políticas, nos gustaría que efectivamente fueran personas que, bueno, a las que uno se sintiera muy a gusto encomendándoles esa tarea de gestionar el poder político para beneficio de todos, ¿no? Y bueno, lo único que ocurre es que con el voto, más que una encomienda, lo que hacemos es una delegación. Votamos y ya nos olvidamos de la cuestión, ¿no? No hay más en absoluto, ¿verdad? Luego, todo esto pues probablemente necesita también una reforma, bueno, pues incluso constitucional y tal, como antes se apuntaba. Yo creo que es muy importante, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay un partido que tiene en el Parlamento mayoría absoluta. Entonces, hace y deshace como quiere hacerlo.
todo eso, según se nos dice, con toda claridad, eso es la legalidad, la legitimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, resulta que de alguna manera habría que intentar pues matizar ese tema. Ese partido político que tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tiene el 44% de los votos. No, es decir, no le apoyan el 51% de los ciudadanos, le apoyan el 44%, pero ese 44% está gobernando a todos. ¿Eso qué ocurre? Pues naturalmente a la forma de adjudicar el sistema de la ley de Hon y de no sé qué, al asignar los parlamentarios, pues da lugar a estas cosas, ¿no? Entonces, probablemente estamos necesitados, pero nadie quiere abordarlo, pues una reforma pues de nuestras instituciones básicas y fundamentales que derivan pues de una Constitución elaborada y en un momento histórico crucial, sin duda alguna, después del ominoso régimen franquista, ¿verdad? Y que ha habido que cambiar. Pero 30 años después creo que tenemos todos la experiencia y debemos tener la serenidad suficiente como para abordar determinadas cosas, a nivel de Estado y también a nivel de País Vasco, indudablemente, porque bueno, también aquí tendríamos naturalmente que analizar muchísimas cosas. Pero ciertamente, pues creo que nos sentimos todos un poco, también antes se hablaba de miedo, de sumisión, de anestesia, de temor de la ciudadanía. Todas estas cosas evidentemente están ahí, lamentablemente, ¿no? Y aquí sí que los medios de comunicación, pues indudablemente tienen, yo creo que una gran responsabilidad, como la que tenemos a nivel individual cada uno de nosotros, pero los medios de comunicación, que es una acción colectiva, creo que medios de comunicación todos, la prensa, la radio, la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Todos oímos todos los días muchas emisoras de radio y leemos periódicos y vemos cadenas de televisión y supongo que a vos también nos pasará, hay cosas que la verdad es que nos producen verdadero estupor, ¿no? Como en cadenas que incluso están amparadas por quien deberían velar mejor por los derechos y por la dignidad, pues el insulto está a la orden del día, ¿no? Y tenemos eso, pues grandes líderes periodísticos, pues que la verdad es que son bueno, algo verdaderamente penoso a la hora de escucharles cómo se expresan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Por eso, pues efectivamente, es importante que cada uno de nosotros, en la medida en que podamos, pues podamos efectivamente, muy bien, pues con el 15M y con las manifestaciones y con tantas y tantas cosas, ¿no? Ir avanzando, porque si no, pues evidentemente cada vez este país irá, Faustino nos lo ha explicado perfectamente bien desde el punto de vista económico, todas estas barbaridades que se están cometiendo en este momento, ¿verdad? Y cómo resulta que hoy decía el periódico que el Bankia es el Blesa, el no sé qué, todas estas barbaridades, pues que el año pasado ha tenido un beneficio, me parece que eran 600 y pico millones de beneficio, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible en un año que tenga... Bueno, ¿eso qué ocurre, no? Bueno, pues ahí debería haber, efectivamente, bueno, pues debería haber, no sé, alguien, debería haber algún partido político, bueno, pero luego al final empiezas a ver y dices, bueno, y la corrupción está tan extendida, es decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y nadie tira la primera piedra, por supuesto, ¿verdad? Pero en fin, bueno, espero que entre todos seamos capaces de cambiar algo, ¿no? Son pequeñas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer pues en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad de vecinos, con nuestros amigos, con tantos sitios donde estamos, pequeñas cosas que a lo mejor no resuelven todos los problemas, pero que sí ayudan a mejorar, ayudan a resolver las situaciones, ¿no? Hola, buenas tardes. El tema viene por lo siguiente. Nos ha estado explicando Cuerda de los tres pilares fundamentales en los que se sostiene la democracia, ¿no? Esa estructura de los tres poderes, del legislativo y demás. Entonces estamos viendo, por lo que hemos visto en este desarrollo de esta conferencia, en lo que vemos que esos poderes están secuestrados por unos intereses y unos lobbies determinados, donde la ciudadanía hay pequeñas, digamos pequeñas o grandes manifestaciones en las cuales ha habido algunos resultados y algunos se han solucionado satisfactoriamente para las demandas ciudadanas. Y hemos visto, por ejemplo, la Marcha Blanca en Madrid, que ha conseguido que una gestión que pretendían los políticos convencernos de que era mejor privatizar porque la gestión de dichos centros era mala, y la pregunta ante esto dices, bueno, la gestión, ¿quién nombra a esos gestores? Porque realmente quien nombra a esos gestores son los políticos quien los han nombrado. Luego, si la gestión es mala de estos centros hospitalarios, realmente la cuestión es que la gestión mala es la de los políticos. Luego, a quien hay que echar
es a esos políticos. Y si esa gestión es mala, a lo mejor había que pensar que esos lobbies, que son los que realmente están haciendo la gestión de los gobiernos, que, entre comillas, decimos que los votamos democráticamente, pues a lo mejor sería mucho más satisfactorio que fuesen ellos los que nos gobernasen y a lo mejor nos evitábamos el Parlamento. Siempre entre comillas, lo digo en plan irónico, porque estamos viendo que la acción de los ciudadanos nos lleva a muy pocas soluciones. Y lo vamos a ver con una nueva ley que va a sacar el ministro que la verdad que no le tengo ningún respeto ni quiero recordar su nombre, hacia una ley ciudadana que nos va a recordar los tiempos a los que tenemos aquí ya una edad del franquismo, donde es más, son más listos incluso que la ley franquista, porque la ley franquista te metía a la cárcel y estar los ciudadanos en la cárcel era un motivo de presos políticos. Y ahora han dicho, no vamos a meterlos a la cárcel y hacer que un juez los condene, porque eso nos podría dar mala imagen. ¿Y qué hacen? Por la vía administrativa. O sea, poner unas multas que ningún ciudadano va a poder pagar y ellos van a salir como Pilatos, lavándose las manos. Y ante todo esto decimos, ¿qué respuesta tenemos que hacer? Y vemos un sistema financiero que es el que nos controla todo. Y yo me pregunto, aquí estamos muchas personas mayores que algún dinero tenemos en algunos bancos y en algunos sistemas financieros que son los que nos están creando este problema. A lo mejor una solución sería sacar el dinero de determinados centros. Eso como reflexión. Y a ver qué opinan de esto. Bueno, sí, yo creo que una de las cuestiones más preocupantes es la que planteas. Yo antes he hecho una reflexión desde 4 perspectivas y quizá faltaba esa perspectiva política que no la he hecho, entre otras cosas porque la ha desarrollado muy bien José Ángel Cuerda. Yo sí creo que el noble arte de la política es muy importante, entendido como lo entiende José Ángel, ¿no? De búsqueda del interés público y del bienestar de los ciudadanos. Y uno de los grandes problemas del modelo de sociedad que se está creando es que hay una usurpación de los poderes políticos por parte de las élites financieras que están impidiendo que muchos de estos políticos gobiernen en la búsqueda del interés común y que estén muy mediatizados por los grupos de presión de los que hablábamos. Cuando yo antes echaba en falta un intento de poner coto, de poner control a los mercados financieros, es verdad que Obama, por ejemplo, lo ha intentado y ha querido dictar una norma que no sé dónde lo leí, pero lo he leído. No se ha podido poner en marcha porque los poderes financieros han invertido ya $1.000 millones para evitar que eso siga adelante. Entonces, yo sí creo que hay que reivindicar la política y que son las decisiones políticas las que pueden, en el buen sentido del término de búsqueda, como digo, del interés general, las que pueden dar una perspectiva distinta. Antes, cuando María Jesús preguntaba qué se puede hacer, claro, otra de las cuestiones es también establecer un orden de prioridades, porque ya no solo es un problema de gastos y de ingresos, sino que una vez que eso pues de sí lo que dé de sí con el dinero del que dispongas, podrás establecer prioridades. Hombre, evidentemente no parece que igual la prioridad sea pues la avenida de Vitoria en Burgos, o hacer el nuevo campo de fútbol en Bilbao, o otro tipo de cuestiones que se considera prioritario con respecto a otras cuestiones. Hay otro dato que a mí me parece muy significativo y me vais a perdonar porque seguramente es muy demagógico. Cuando en el Real Decreto Ley que introdujo todos los grandes recortes, la supresión de la paga extraordinaria, congelaciones de salarios, aumento del IVA y demás, este se produjo en julio
del 2011, creo que era. Bueno, en septiembre del 2011 hubo un segundo Real Decreto Ley en el que se establecía un crédito para gasto armamentístico de 1.700 millones. Bueno, claro, yo no, y lo argumentaban diciendo que eso era muy importante para la solvencia y la imagen de España en el extranjero, porque era una industria punta y porque había especialistas muy grandes y porque estaba en juego muchos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues en ese establecimiento de prioridades, bueno, pues seguramente ninguno de nosotros hubiéramos considerado que eso era lo prioritario, ¿no? Y luego yo creo que hay otro elemento importante, que es el de la gestión, el de la buena gestión de los políticos, porque al final, antes hablábamos, bueno, os decía que había muchos elementos de fenómenos sociales que son emergentes y que están planteando retos a los cuales a veces es difícil dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la inmigración apareció de repente en nuestro país y generó unas situaciones a las que los poderes, normalmente las instituciones y los poderes públicos, siempre van o vamos por detrás de la realidad social. Entonces, yo qué sé, pues surge un fenómeno de la inmigración y asociado a eso surge los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Que eran menores, la mayoría de ellos magrebíes, que pasaban el estrecho y que estaban en la calle, entonces llegaban, bueno, en nuestro caso, al País Vasco y los poderes públicos tenían que dar una respuesta, pero una respuesta que era desde la nada, dedicando importantes cantidades económicas, creando centros que durante un tiempo fue creciendo exponencialmente el número de menores extranjeros que llegaban, no acompañados, quiere decir que venían solos, y sin embargo ese fenómeno ahora pues prácticamente ha desaparecido por la nueva coyuntura. Entonces, continuamente los poderes públicos tienen que estar dando respuesta a situaciones sociales que en muchos casos ni se imaginan que puede suceder y a los que, bueno, pues muchas veces llegan tarde y actúan como buenamente pueden, y la mayoría de las veces con buena voluntad. Y luego, pues también hay veces que hay modelos sociales o incluso una gestión que mediatiza mucho estas políticas sociales. Y no me quiero extender mucho, pero por ejemplo, a mí me parece un caso paradigmático la vivienda, ¿no? El modelo de vivienda en España ha sido un modelo de vivienda en propiedad, que no es el modelo común en el resto de Europa. En el resto de Europa hay muchos países en los que hay muchos ciudadanos no viven en casas en propiedad, sino aquí, bueno, pues la gran finalidad de las familias era pues tener un trabajo y tener su casa. Entonces, ese modelo de vivienda en propiedad ha generado muchos problemas. Bueno, aparte del problema de la burbuja inmobiliaria que tiene otras connotaciones, pero que eso ha generado que muchas familias que han querido no especular, pero sí tener su vivienda, con el boom inmobiliario pues han tenido que endeudar, y uno de los grandes problemas ha sido el de la deuda privada, muy asociado a ese mundo inmobiliario, pero desde el punto de vista de políticas públicas, en el 90 no había políticas públicas de vivienda apenas. Y por lo tanto la gente no se quejaba de la vivienda, había una previsión en la Constitución que hablaba de vivienda digna, y empezó a haber leyes de vivienda en las que se preveían viviendas en propiedad. Y esa política, visto desde la perspectiva del 2014, pues no tenía mucho sentido, porque no solo eran viviendas en propiedad, sino que el modo de adjudicar, bueno, pues se parecía mucho a una lotería. Me ha tocado una vivienda, ¿no? Me ha tocado. Entonces, todos conocemos gente que cumplía esos requisitos para adquirir esa vivienda y que, sin embargo, ahora son profesionales, pues abogados, médicos, que tienen una vivienda de protección oficial y su compañero pues tuvo que adquirirla en el mercado libre. Entonces, finalmente, en la reflexión que hicieron los poderes públicos, dijeron, bueno, la vivienda digna es un sitio donde vivir, no un sitio donde vivir que sea tuyo. Entonces, desde los poderes públicos vamos a promover viviendas en régimen de alquiler.
Y entonces esas viviendas en régimen de alquiler, que son las nuevas propuestas, se estaban planteando, lógicamente, con un precio más favorable que el precio de mercado. Y entonces, bueno, pues ahí estaba pues, con instituciones como Alokabide, como Bizigune, pues fomento de vivienda vacía para hacerlo vivienda en alquiler. Ahora estamos en una realidad complicada que se ponía de manifiesto con el tema del desahucio, bueno, que hoy ocupaba también la prensa, que es que esa vivienda en alquiler, los precios de la vivienda en alquiler se han mantenido pues porque son rígidos, porque hay una orden que lo regula y el mercado ha bajado. Y entonces ha llegado un momento en que en algunos casos la vivienda en alquiler pública es tan cara como la vivienda libre. Y hay gente que, bueno, que está pasando, que ha tenido unas condiciones muy desfavorables, que está teniendo problemas para poder pagar, que es lo que ha podido pasar en algunos casos de desahucios de viviendas en alquiler públicas. Entonces ahora se está planteando revisar esos a la baja, pues esas rentas y nuevamente pues vamos viendo cómo va pues respondiendo como buenamente puede los poderes públicos pues a la realidad social que, como digo, muchas veces va más deprisa. Entonces se producía una situación paradójica que a nosotros nos empieza a llegar, que era hay unas personas demandantes de viviendas de protección en alquiler a las que se les adjudica. Pero hay otro sector de población que no han podido llegar a adquirir una vivienda de protección en alquiler y entonces dentro del sistema de cobertura de la renta de garantía hay otra que es una prestación de complemento de vivienda. El problema de todo el sistema de cobertura social fue que el primer sistema que había, que eran las AES, que eran unas ayudas de emergencia social, se acabaron convirtiendo no en emergencia social, sino en un gasto fundamental en las familias, que era el de vivienda, y casi todas las AES iban a vivienda. Eso se trató de corregir con esta prestación. ¿Qué ha sucedido? Que hay una prestación que prevé que tú cobres la RGI y, además, un complemento de 250 euros para que puedas pagar tu vivienda en alquiler, porque no te ha podido dar el sistema una vivienda en alquiler público. Entonces, ahora ha llegado un momento en que hay un parque de inmuebles que a veces es mayor que la propia posibilidad de acceder a esas viviendas, y entonces nos está pasando que a personas que ahora les han concedido una vivienda en alquiler no la quieren porque con esos 250 euros que reciben les saldría más barato seguir manteniendo el pago de... Bueno, entonces, nuevamente eso va a tener que suponer posiblemente un ajuste de cómo regular, pues, cómo dar respuesta en las políticas públicas a la necesidad de vivienda digna. Y bueno, yo creo que es una reflexión que puede venir al hilo de la importancia también de acertar en la gestión de esas políticas y en la dedicación de recursos muy importantes, ¿no? Bueno, si no hay... ¿Alguien más quiere intervenir? Sí.
se desahucia a una persona normal, un ciudadano. Sobre ese episodio de la triste historia de Foronda no puedo contestar porque no recuerdo muy bien. Eso ha pasado hace muchos años, porque porque Foronda lleva sin vuelos, ni se sabe ya. Me refería concretamente por las mentiras de ciertos políticos. La ironía y la hipocresía al mismo tiempo. Bueno, de todas maneras... No lo sé, no recuerdo concretamente. Yo solamente quería apuntar que algo de esperanza en toda esta historia tan triste de la que hemos contado hoy, que es que hemos llegado a cotas de transparencia inimaginables hace tiempo. En estos momentos, me refiero también al trabajo de nosotros, de los periodistas y tal, que podemos acceder a... O sea, quiero decir que hay puntos que se están consiguiendo, despacito y con buena letra y tal, ¿no? Solo con el tema de la transparencia de los poderes públicos, de los sueldos de los políticos, en fin, ese tipo de cosas que sí que interesan a la gente. Y luego echar una lanza por los jueces y por la justicia, porque incluso más que la prensa, bueno, la prensa yo creo que vamos un poco detrás, ¿no? Como nos filtran, vamos detrás. Pero los jueces están haciendo un gran trabajo en arreglar, no en arreglar, pero por lo menos en poner las cosas en su sitio en algunos casos. Solamente esas dos. Y ya lo siento que no ya miraré, ¿eh? Si quieres hablamos. Bueno, con el tema de los desahucios, yo creo que es una de las situaciones más dramáticas cuando a personas les hacen perder su hogar, en algunos casos un perfil, muchas, pues, no sé, pues madres, familias monoparentales con niños que no saben qué va a ser de ellas, dónde van a ir. Entonces, claro, hablaba antes que ha habido desde el 2007 al 2011 400.000 procedimientos ejecutivos que no todos supone desahucios de personas, porque algunos son segundas viviendas, son lonjas, etcétera, pero muchos de ellos son personas que pierden su hogar, ¿no? Y además con una secuencia dramática, porque en muchos casos son personas con empleo que están pagando su hipoteca, que pierden su empleo, que pierden la capacidad de seguir pagando la hipoteca, que entran en un procedimiento de estos, que pierden su casa, que como no había dación en pago, seguían manteniendo parte de la de la deuda, y después ya el colofón final de esto es que como se producía a efectos estrictamente fiscales una transmisión patrimonial, al cabo de unos meses se les giraba un impuesto de plusvalía y tenían que pagar además 6.000, 8.000 euros, lo cual ya... Bueno, es dramático y por otro lado también pues, hace pensar que las personas en estos casos, en vez de tomar que podía ser un estallido social, pues bueno, acuden a las instituciones de garantías o acuden a los jueces intentando resolver esta situación. Pero realmente en este momento, en la crisis, es una de las cuestiones más dramáticas que se han dado. Sí. Me preguntabas, una pregunta a la que no te puedo contestar. ¿Cómo veo yo a Vitoria-Gasteiz? Digo, no te puedo contestar, claro que te contestaría muy a gusto, te daría mi opinión con toda claridad, ¿no? Lo único que ocurre es que, bueno, no sé si es el momento adecuado, pero en todo caso sí que hay una cosa que es importante, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Yo no tengo la más mínima duda de que los que han gobernado y gobiernan Vitoria, desde que yo dejé la alcaldía, pues en el año 99,
pues han trabajado y siguen trabajando por Vitoria con todo su entusiasmo y que procuran lo mejor para Vitoria. De eso no tengo ni la más mínima duda, ¿no? Lo único que ocurre es que la ciudad, esa comunidad política esencial a la que yo me refería antes, pues al actuar sobre ella, al trabajar sobre ella, al dirigirla, para que naturalmente el bienestar de todos los ciudadanos, la cohesión social, la cultura de paz, esos tres elementos clave de lo que es la vida política, pues ahí puede haber puntos de vista distintos. Entonces, yo tengo la seguridad de que cosas que yo hice en mis 20 años de alcalde, pues habrá gente a la que no le han gustado y no pasa nada en absoluto, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que en esta sociedad no ha habido ningún acto de corrupción en absoluto. Es decir, creo que los tres alcaldes que me han sucedido y las casi centenares de concejales, diríamos, se han portado escrupulosamente desde ese punto de vista. Yo no tengo nada más mínima duda, en absoluto. Lo único que ocurre es que a veces, bueno, pues han hecho cosas que a mucha gente le parecerá estupendo y a otros, pues puede que no les parezca tanto, ¿no? Y para poner un ejemplo que no suscite demasiados problemas, ¿no? Que en Vitoria en un momento determinado se tire la plaza de toros y se haga una nueva plaza de toros, pues yo sinceramente no lo he entendido. Supongo yo que el que lo hizo con su mejor buena intención, pensando que eso era bueno para Vitoria y que iba a repercutir desde muchos puntos de vista en beneficio de la ciudad. No tengo ninguna duda. Pero a mí personalmente, pues no lo entiendo. Efectivamente, había una plaza de toros, antigua, una plaza de toros. ¿Aquí qué ha ocurrido? Pues probablemente, y esto a lo mejor es un juicio temerario, y perdón por si es así, que a lo mejor pues, influyó en su momento alguno de esos lobbies que decíamos, ¿verdad? El que entonces se llamó el lobby taurino de Vitoria, ¿no? Bueno, pues para conseguir que se hiciera una plaza de toros, ¿no? Que luego, como aquello de plaza de toros no tenía mucho sentido porque había 5 días al año, pues entonces se hizo multiusos. Tampoco se usó demasiado, ¿verdad? O se ha usado demasiado. Ahora, pues se piensa que hay que llevar allí el festival de jazz, pero resulta que la música no suena allí, que entonces hay que las acusaciones acústicas no son las más favorables. Hoy decía el periódico que va a gastarse 1 millón de euros por lo menos en arreglarlo, ¿no? Tal. Bueno, pues sinceramente, yo no tengo ninguna duda de que quien hizo eso lo hizo con su mejor buena intención. Lo único que ocurre es que, bueno, pues a lo mejor, pues el tema de que se ha mencionado aquí también de la avenida y de tal. Pues, ¿eso era algo prioritario? Pues para los que lo hicieron con toda seguridad era prioritario. Y yo lo respeto, aunque no lo comparta. Para otros no era prioritario y no se hubiera hecho de ese modo, se hubiera hecho de otro modo distinto, ¿no? Es decir, bueno, pues creo que hay cosas ahí y como no quiero decir es que yo todo lo hice bien y lo demás hice mal, no es eso. Es decir, un tema también, efectivamente, por ejemplo, el tema del tranvía, ¿no? El tema del tranvía, durante mi mandato como alcalde, no se hizo el tranvía. Y el tranvía yo creo que ha sido un éxito en Vitoria. Y yo, vamos, personalmente lo pienso así, ¿no? Pero con un reparo, yo le pongo un reparo que es que, bueno, pues cuando se empezó a hacer el tranvía, pues yo me tomé la molestia, pues, bueno, intentar estudiar un poco qué era esto de los tranvías. Y una de las revistas francesas que yo utilizo, la revista Urbanisme, pues es la expresión de lo que se llama en Francia el Consejo de Urbanistas Franceses. Y entonces dedicaron un número, al tranvía en Francia. Precisamente que la asamblea se había dedicado al tranvía. ¿Por qué? Pues porque decía que efectivamente el tranvía, que era un modelo en Francia, cuando aquí se ha querido ver tranvías, nuestras autoridades han ido a Francia, a determinadas ciudades de Francia, a ver cómo funciona ahí el tranvía, lo cual me parece muy bien, nada que objetar. Entonces estos urbanistas franceses también analizaron el tranvía, hicieron un examen de conciencia y dijeron, bueno, ¿cómo están funcionando los tranvías en Francia? Y llegaron a unas conclusiones. Y esas conclusiones las reflejaron en unas recomendaciones. Esas recomendaciones entre las que, por ejemplo, aunque a algunos les puedan sorprender, una recomendación decía, es esencial que el tranvía no atraviese el centro de la ciudad. Eso es esencial, según los urbanistas franceses. Es esencial que por la vía del tranvía no pase ningún otro vehículo que no sea el tranvía. Bueno, esos son... Y yo recuerdo que de aquellas conclusiones de aquella asamblea de urbanistas franceses, yo saqué, no exagero nada, cientos de fotocopias y las envié pues, a todo el mundo que podía tener algo en las instituciones, gobierno vasco, ayuntamiento, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues tienen otro criterio. Es más, yo he oído alguno cuando he hablado de esto, he dicho, en Francia el tranvía pasa por el centro de la ciudad. Digo, claro. Y precisamente los urbanistas franceses llegaron a la conclusión de que en los sucesivos no tenían que pasar, que eso no era lo adecuado. Aquí en Vitoria, pues todo eso al final, ¿qué es? ¿Es un dogma de fe? Pues no, son opiniones. Y yo estoy seguro que naturalmente... Ahora,
en el tema del tranvía, ¿qué he hecho de menos yo? Pues una cosa que me parece que es importante. Me parece que primero había que haber hecho un plan general de tranvía para toda la ciudad y luego hacerlo por fases. Bueno, hacemos esta primera fase hasta aquí. Ahora, en este momento, no se sabe si el tranvía se va a prolongar por aquí, por allá, por el otro lado, si se va a hacer o no se va a hacer. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no somos perfectos, ¿no? Y yo sé, después de 20 años de alcalde, lo difícil que es gobernar. Y eso que he tenido yo un equipo fantástico, ¿verdad? Pero difícil que es gobernar. Y por eso entiendo perfectamente pues, que muchas de las cosas, y he mencionado algunas, podría haber mencionado otras muchísimas, bueno, pues que en fin no tendría mucho sentido, ¿no? Pero creo que al final es eso. Los que están en este momento gobernando nuestra ciudad, pues tienen su mejor buen deseo y su mejor buena intención de conseguir lo mejor para Vitoria. Lo único que ocurre es que esas cosas, esas prioridades suyas, pues a veces pues no las compartimos. Yo estoy en este momento, hace 7 años, con otro grupo de personas, yo creé una asociación para trabajar con las personas que ocupan el último escalón de la exclusión social, los más excluidos de los excluidos, los sin techo, los sin hogar, ¿verdad? Bueno, y ahí estamos trabajando, ¿no? Como referencia, deciros que, por ejemplo, este año 2013, en la memoria que acabamos de publicar, hemos atendido a 80 personas, nada menos que 80 personas, ¿no? Y bueno, entonces, todo eso. Pues efectivamente, yo tropiezo y hemos tropezado con muchas dificultades con las instituciones, con todas, no con una, no, con todas. Bueno, pues porque al final, en muchas cosas, también como dicen los franceses, a los que yo me guío mucho, ¿verdad? Por ejemplo, con las personas sin hogar, la política que se sigue es lo que ellos llaman la política del termómetro. Es decir, cuando hace mucho frío nos preocupamos de la gente que está durmiendo en la calle y hacemos campañas para que tal. Pero y el resto del año, esa gente que está allí, que está en la calle y bueno, y efectivamente, y tiene pues unas carencias de todo tipo, ¿no? Y muchos de ellos, muchísimos de ellos, sufren enfermedades mentales, adicciones, incluso problemas. Bueno, todo esto, pues ahí estamos luchando, ya estamos trabajando. Y a veces tenemos muchos inconvenientes, muchas diríamos, situaciones en las que tenemos puntos de vista distintos. Los que gobiernan Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco, tenemos puntos de vista distintos con ellos. Bueno, ¿eso qué ocurre? ¿Que yo estoy en la verdad y ellos están equivocados? No, son sencillamente puntos de vista. Lo que hace falta es que hablemos, que seamos capaces de hablar, de plantearnos las cosas, ¿verdad? Bueno, y ahí intentamos avanzar y dar pasos en esa línea, ¿verdad? Si un día quieres, con mucho gusto, te hablo de cómo veo yo Vitoria desde otros puntos de vista. Bueno, volvemos a dar las gracias a nuestros invitados y a vosotros también por la presencia y solo recordaros que mañana continuaremos la segunda jornada y estarán Ramón Ibeas, Alfredo Santamaría y Juan Antonio Armentia con nosotros. Comenzaremos como hoy a las 4 y será el mismo modo de funcionamiento, ¿eh? Así que estáis invitados mañana también. Bueno, buenas noches.